Encontramos aquí en el CENIA, en áreas de investigación en sorgo. Y ahorita estamos haciendo un trabajo de mejoramiento en el cual estamos formando una población base. Una población base significa donde estamos creando poblaciones variables para poder seleccionar o generar nuevos materiales. Como las plantas de sorgo son autógamas, es decir, si nosotros queremos hacer una cruza, tenemos que hacer un trabajo de masculación, que es la extracción del componente masculino de la flor, ya que en la flor de sorgo se encuentran ambos gametos, el masculino y el femenino. Entonces, para poder generar variabilidad, tenemos que convertir una planta funcionalmente como hembra, para poder polinizarla con la planta que hemos elegido como macho. El proceso de emasculación, existen varias técnicas para emascular las plantas o para androesterilizarlas, y una de ellas es la bolsa plástica, la que estamos utilizando ahorita. Para poder aplicar esta técnica de emasculación o extracción de los componentes masculinos, porque lo que nos interesa es la parte femenina, que es la que va a estar recepcionando el polen del padre. Primero que nada, lo que hacemos es, al momento, dejamos que la panoja inicie floración los primeros 5 o 10 centímetros. Cuando está floreciendo a los 5 o 10 centímetros, con una tijera cortamos. Cuando viene floreciendo de la punta o del ápice de la panoja a unos 5 o 10 centímetros, lo que hacemos con la tijera es eliminar, porque probablemente esta parte ya recepcionó polen de cualquier otra planta, ya decimos que la panoja está contaminada. Entonces cortamos esa parte y una vez que cortamos esa parte ya florecida, procedemos a ponerle la bolsa plástica, y aquí amarramos con un alambrito lo más fuerte que podamos, de tal manera de que no entre aire en la bolsa y dentro de la bolsa se vaya creando un ambiente de calor, de tal manera que la parte masculina, que son las anteras y el polen, se mueran, ¿verdad? O sean eliminadas, porque es lo que nosotros no queremos. Entonces, una vez que emasculamos o que ponemos la bolsa plástica, a los 3 o 4 días ya está lista la hembra, funcionalmente hembra estéril, para ser polinizada con la planta que hemos elegido como progenitor masculino. Y ese es el procedimiento de la emasculación. Para poder crear una población base y poder generar variabilidad en las plantas autógamas, lo principal es hacer la emasculación y la polinización para poder crear poblaciones de amplia base genética, de amplia variabilidad, y poder seleccionar plantas que reúnan los genes o las combinaciones de genes de ambos padres. Entonces las que se están emasculando ahorita son 13 líneas hembras, y luego vamos a pasar al otro bloque de las plantas que elegimos como macho, que es donde vamos a cosechar el polen. Con este plan de cruzas o con este plan de mejoramiento es obtener híbridos forrajeros con tolerancia a enfermedades foliares, principalmente al Fusarium. Y para eso se eligieron 4 tipos de sudanes, sudanes que son tolerantes a enfermedades, que es de buena calidad nutricional. Se han elegido como padres para poder cruzarlos con líneas propias de Nicaragua, que ya están tropicalizadas acá, que son aún más tolerantes a enfermedades. Entonces el objetivo es generar híbridos o variedades forrajeras de buen potencial de rendimiento y sobre todo tolerantes a enfermedades. Entonces en este bloque nos encontramos en 4 tipos de líneas sudanes, de las cuales estamos utilizando como machos para polinizar las hembras, que esas hembras son variedades y líneas propias de INTA, propias de Nicaragua. Entonces Francisco Rodríguez va a cosechar polen
de uno de los machos sudanes para polinizar las hembras recientemente emasculadas. El polen lo podemos cosechar de 3 o 4 plantas para obtener suficiente polen y poder hacer una cruza muy efectiva. Entonces procedemos a emascular las hembras que vamos a utilizar para que éstas reciban el polen y los progenitores masculinos. Para poder hacer este tipo de polinizaciones, primero tenemos que saber qué características deben de tener las plantas elegidas como hembras y qué características deben de tener las plantas elegidas como machos. Las plantas que nosotros elegimos como hembras son aquellas que tienen buen potencial de rendimiento, que tienen tolerancia a enfermedades. Entonces, como lo que nosotros elegimos como machos son estos tipos sudanes, entonces y las hembras que las hemos elegido porque son graníferas de buen potencial de rendimiento. Entonces, en una cruza, la hembra es lo que nos da la semilla y el progenitor masculino, en este caso los sudanes, son los que nos dan la calidad nutricional, digamos, del forraje. A los 3 o 4 días de haber sido emasculada, entonces la hembra ya está disponible o su flor ya está receptiva para poder ya polinizarla. Una vez que se tiene ya el polen y la planta ya lista para recibir el polen, entonces se procede a polinizarla. Para que haya una buena polinización y una buena fecundación y fertilización del óvulo de la hembra, tiene que haber buenas condiciones agroclimáticas, tiene que haber una temperatura de 30-33 grados centígrados. No tiene que estar nublado, no tiene que estar brisando, porque si no el polen no va a ser viable. El polen, para poder fertilizar, necesita de mucha luz solar, de una temperatura de superior a 30 grados centígrados para que pueda haber una buena fecundación y fertilización. Entonces, una vez que ya está polinizada, se pone una bolsa de papel craft con un clip, se amarra y se asegura para que la bolsa no se caiga, porque esta planta ya va a estar polinizada con la planta que elegimos como macho. Entonces, en este caso, con el Sudán número 5. Ponemos la fecha del día que se hizo la cruza, que es 26 del 10, 26 de octubre. Luego se pone el símbolo de la hembra por el macho de donde se trajo el polen, que es el macho 5. Como lo tenemos numerados, pero el macho 5 es uno de los sudanes que tenemos sembrado. Entonces el 5 ya en nuestra libreta tenemos identificado cuál es el macho número 5. A los 10 días ya empieza el grano a formarse y ya podemos quitar la bolsa. Una vez que quitamos la bolsa la quitamos y la amarramos de acá del tallito. Para hacer nuestras polinizaciones debemos de caminar nuestra libreta, que es donde tenemos el plan de cruzamientos. Como podemos observar, aquí tenemos los 4 tipos de sudanes. Son 3 tipos de sudanes más una línea también del tipo sudán. Estas son las líneas que se están utilizando como progenitores masculinos, porque los sudanes son de la especie sorgo sudanense, que son sorgos meramente forrajeros de alta calidad nutricional, de buen macollamiento, que es lo que interesa, ¿verdad? Como criterio de selección en un programa de mejoramiento para sorgos forrajeros. Para el día de hoy, solamente la hembra 10 y la hembra 11 son las que ya estaban receptivas para ser polinizadas. Acá, con los palitos, vamos señalando cuántas cruces estamos haciendo con el Sudán 13. Por ejemplo, la línea R06416 se hicieron 6 cruzas con el Sudán 13. Lo general que se recomienda es de hacer de 5 a 7 cruzas con cada macho para poder garantizar suficiente semilla para sembrar la siguiente generación y poder hacer la selección de nuestras progenies F1, es decir, ya los hijos de ambos padres cruzados. Aplicando esta misma técnica de la emasculación y la recombinación, es que el INTA ya tiene variedades de grano rojo,
en etapa de validación con los productores, aplicando esa técnica de la emasculación y la recombinación genética. Hacer este trabajo, el trabajo de la emasculación y el trabajo de la cruz es un trabajo muy tedioso, un trabajo que requiere de mucho trabajo y esfuerzo, y se requiere de todo un equipo de trabajadores. Aquí los dos compañeros que andan por aquí, con ellos son los que hacemos estos trabajos. Se requiere de personal, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, porque es un trabajo muy laborioso, pero al final la recompensa es sacar materiales de mucho beneficio para los productores del país.